Discurso completo en contra de Milei que vale la pena escuchar. H. Kicillof entregando vivienda, lo escuchamos. Un poco lo que viene ocurriendo en nuestra provincia y en nuestro país y lo que está ocurriendo hoy. Cada una de estas viviendas cuenta una historia. Yo voy a tratar de transmitirla porque es una historia de esperanza, seguida después por abandono, frustración, por crueldad. Luego este camino de recuperación y reconstrucción que nos permite hoy decir que las viviendas que había abandonado Vidal con Mauricio Macri, que son parte de la misma historia, de las 1.400 viviendas que hoy abandonó el insensible y el cruel presidente Milei, esa historia acá en Berazategui, gracias a Musi, gracias a una política del gobierno provincial, para 660 familias empieza a tener un final feliz. Esa lucha, ese empeño, ese trabajo. Y hay que hacer fácil lo difícil. De lo que estamos hablando hoy es del esfuerzo, del trabajo de nuestro pueblo que se transmite y se transforma en dignidad. Dignidad para el pueblo. Estas viviendas, allá por 2010, gobernaba Cristina, se empiezan a construir, pero luego, en 2015, cambio de gobierno. Este barrio Kennedy tiene tanta importancia, junto con las viviendas que estamos haciendo acá cerquita, porque vienen a reparar una situación de muchísima injusticia, de muchísimo dolor. Lo hablábamos con Cintia, con otros vecinos que recibían hoy la vivienda. Viven a la vera de un arroyo, con los pibes y las pibas de cada uno, con sus familias, con la gente mayor, en condiciones muy precarias, pero además una zona inundable. 5 veces el agua por la cintura. Se cuenta en la historia de estas familias, cuando sube el arroyo. Y lo que decía Juan José, la enfermedad, las condiciones de precariedad, bueno, realmente no es vida. Para remediar esa situación había que encarar un proyecto grande. Y claro que sí, caro, costoso. Una gran inversión. Se empezó a hacer en 2010, las viviendas venían con un grado de avance y les cuento, porque luego recorrí, no es solo los cimientos, las fundaciones, las paredes, estaban los cables, estaba la electricidad, estaban los cerramientos, faltaba poco. Pero llegó un gobierno de derecha, allá por 2016, el gobierno de Macri en la Nación, de Vidal en la provincia. Y con la misma cantinela, a veces con otras palabras, de la motosierra, del no hay plata, ajustaron, interrumpieron y dejaron un barrio que le faltaba poquito para hacer hogar, lo dejaron de garpe. ¿Qué pasó después? Promesas, promesas y más promesas. El intendente Musi yendo a reclamar que se terminen las viviendas y la respuesta, bueno, sí, lo vamos a hacer. Y ni vigilancia pusieron en este barrio que era de la provincia. Y así pasó que esas casas casi terminadas comenzaron a ser vandalizadas, se llevaban los cables, se llevaban las ventanas, pero claro, si eso estaba ahí abandonado y nadie pensaba terminarlo. Se llevaban hasta los hierros de la construcción. La verdad que, como dijo Musi, un despilfarro. Esos que siempre hablan de la austeridad y del ahorro
¿Qué significa dejar abandonadas a la buena de Dios viviendas que estaban casi terminadas? Una insensatez, una estupidez. Y así fue. Y así fue. Cuando asumimos con Verónica, allá por el año 19, el intendente Musi me dice: tenés que ver algo, Axel, tenés que ver algo. Y me lleva a caminar por el barrio Kennedy, después por allá acompañando a los vecinos cerca del arroyo, tomándonos unos mates que me mostraran cómo estaba. Y luego cada una de estas viviendas eran ruinas. Eran ruinas. Y yo le dije a Juan José, bueno, el problema acá es que cuando una obra se interrumpe, terminarla es más caro que empezarla de cero. Ahí es la estupidez que está haciendo Milei, interrumpiendo toda la obra pública en la Argentina. Ahí está. Irracional. Irracional. No le tiembla el pulso y no dice no hay plata cuando tiene que poner la guita para subir la tasa de interés, operaciones financieras, para bancar su plan de hambre. Ahí le sobra la plata, 70%. Pues se pone la tasa de interés y la paga Berazategui. Y la paga la provincia. Para ellos, para los timberos, para la criptomoneda, para la estafa financiera, para la bicicleta, siempre un sí. Para el pueblo, para el laburante, para el trabajador, para el sector medio, para el estudiante, para el médico, siempre no. Milei, ya te descubrieron. Trabajás para los ricos, trabajás para los de afuera. ¿Qué hizo Milei por Berazategui? ¿Cuándo vino Berazategui? ¿Cuándo se preocupó por ustedes? Nunca. Nunca, nada. 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 Y digo esto porque estas viviendas voy a contar la historia de Esteban y de Abraham. Muchas gracias, ahora lo cuento yo, muchas gracias. Acá está el daño. Acá está el daño que hacen con su motosierra, la famosa motosierra. Se lleva vidas la motosierra, se lleva vidas. Por eso estas viviendas, contaba, interrumpidas, las recorrimos y ahí está la emoción de Juan José. Porque me dice: Axel, no sé cómo, porque sé que es una inversión enorme, pero estas viviendas hay que terminarlas. Porque no hablan solo de cada familia que se va a mudar a vivir acá, que sale de esa situación de riesgo permanente, de insalubridad. No es solo eso. Estas viviendas son un ejemplo también de que por más difícil que esté, por más complicado, por más que a veces gobiernos como el de Milei nos quieran llenar de miedo y de tristeza, como dijo Juanjo, si trabajamos en unidad, si trabajamos para donde hay que poner las prioridades, al final está la dignidad, al final está el laburo, al final está una vida mejor. Y esto muestran estas viviendas, que trabajando con responsabilidad, que haciendo lo que hay que hacer, que poniendo los recursos donde más hacen falta, las cosas llegan. Recorriendo estas viviendas destruidas como estaban, ahí estaban las fotos que las veíamos, tomamos la determinación de hacer no algo extraordinario, por difícil que sea, sino haciendo lo que había que hacer. Y hoy estamos acá, viendo las casas terminadas, viendo la emoción que esto le da a Cintia, ¿no? a
a diferentes vecinos y vecinas que vienen de vivir al lado del arroyo inundable y en condiciones espantosas, y hoy van a tener una oportunidad enorme. Y quiero decir claramente, para lo que nos van a objetar, que quede claro, cada una de las familias va a pagar su vivienda. Esto no es un regalo, es una oportunidad. Comenzamos de nuevo las obras. Hoy terminamos 110, decía, tenemos 190 allá atrás, 360 casi en el barrio. Así que acá es una transformación que va a incluir también que a la vera de ese arroyo, al costadito, ahí donde me contaban también Juan José y después las familias, que hay que cuidar que los chicos no se caigan al agua, que ha habido historias espantosas. Bueno, ahí al costado del arroyo, luego de que se muden a estas viviendas, vamos a demoler las precarias que hay y vamos a hacer un parque lineal para que se aproveche, se juegue, se disfrute. Es el sueño de ustedes y es la alegría nuestra poder ser parte con nuestro lugar y con nuestra función de esta historia de transformación. Quiero decir también que uno de los vecinos que recibe la casa, Esteban, subió acá con Abraham, ¿no? Un chiquito que tiene un problema oncológico y que no tiene los recursos que se necesitan para solucionar eso por el mercado, por privado, por la libertad trucha que nos ofrecen, que dicen, ¿quién te prohíbe? Tenés un cáncer. Bueno, ¿quién te prohíbe? Andá a curártelo, arreglate, sos libre. No es así. No todos tienen la millonada que cuesta un tratamiento. No todos tienen los recursos para atenderse por privado. Eso sí, en nuestra provincia de Buenos Aires, lo que tienen todos es el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, más allá de la condición económica, social, geográfica. Y esto hay que recalcarlo, porque a Abraham le salvaron la vida en el Garrahan. Abraham lo atienden en el Garrahan. Así que Milei, vamos a estar en la calle todas las veces que haya falta para cuidar la salud de nuestros pibes, para cuidar el hospital público, para cuidar el acceso a los derechos básicos. Y quiero decir con esto hoy, con esta realización que tanto costó, porque hubo que levantar también un crédito que había abandonado el Banco Mundial, hubo que hacer 1000 historias para que estas casas se puedan hacer y las otras se continúen. Pero vemos hoy que gobierna la Argentina la misma crueldad y la misma insensibilidad que dejó este barrio interrumpido y después destruido. La misma, la de Milei. Y si alguien tenía alguna duda, esos que gobernaban la provincia hoy son los candidatos de Milei de nuevo. Ese PRO avioletado, ese PRO domado por Milei. Hoy estamos escuchando al gobernador Axel Kicillof entregando 100 viviendas en Berazategui. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.